Bien, vamos a comenzar con a continuar con nuestra reunión del día de hoy. Vamos a hacer una oración. Vamos a hacer una oración primero. Padre, te damos gracias, Jesús amado, como todos los domingos, porque estamos aquí, porque tú nos has traído, Señor amado, porque tú eres fiel, porque siempre, Señor amado, tienes pensamientos de paz para con el hombre, Señor. Padre, ayúdanos el día de hoy, Jesús, a cada uno repártenos, danos conforme a nuestras necesidades. Te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Bien, yo he titulado la enseñanza La obstinación del rey Saúl. Y para esto quiero comenzar a leerte un estudio de la Universidad de Rosario, en Buenos Aires. Y le escribió Leonardo Palacio Sánchez, profesor titular y emérito de neurología y grupo de investigación en neurología de la Universidad de Rosario, y María Daniela Olaya Galindo, también investigadora asistente en neurociencia de la misma universidad. Y ellos dicen esto: la música es para el alma lo que la gimnasia para el cuerpo, decía Platón. Siempre pienso en música y la música llena mis sueños de día. Puedo ver mi vida en términos de música y de ella saco gran parte de mi alegría, decía Albert Einstein. Y ellos comienzan con el estudio y dice que las artes proporcionan al artista y a quienes tienen contacto con sus obras diferentes experiencias, algunas agradables o placenteras y otras no. En el caso de la música, además del anterior, el interpretativo y el impacto en el espectador, el interés por investigar sobre estos temas dio origen a un nuevo campo en la neurociencia, denominado neuroestética, que busca evaluar científicamente las bases biológicas y naturales de la creatividad, la belleza y el amor. Las diferentes artes han sido estudiadas desde la neurociencia, pero la mayoría de trabajos se centran en la música y en la pintura. En las siguientes notas se presentan los principales hallazgos en relación a la relación que existe entre música y neurociencia. Música y cerebro. La música produce modificaciones verificables en el cerebro que a su vez implican cambios en otros órganos del cuerpo. Es así como existen melodías para estimular a los fetos in útero, o sea, dentro del útero, música para acompañar el parto, diferentes rituales religiosos, la música romántica, independientemente si se trata de música erudita o popular. Música y emociones. La música activa nuestro cerebro emocional y puede producir, entre otras cosas, aumento de la frecuencia cardíaca y respiratoria, sensación de escalofrío y diferentes modificaciones afectivas como júbilo, llanto, entre otros. Incluso desde la mitología griega se denotaba que Orfeo, hijo de Apolo, y a quien se atribuye la invención del arte de la música, a través de su lira y su canto, apaciguó las furiosas olas que amenazaban de convolcar la nave de Jasón y logró conmover lo inconmovible, las implacables divinidades del Tártaro. Esto pone en evidencia que el conocimiento del impacto de la música en la regulación emocional se conocía desde la antigüedad. Estudios de imágenes cerebrales han demostrado que escuchar música activa áreas del sistema límbico, la estructura central encargada del procesamiento emocional. Las melodías que nos agradan activan las áreas relacionadas con el bienestar, específicamente el circuito de gratificación dopaminérgica. La dopamina es un neurotransmisor descubierto en 1952 y vinculado desde 1955 a situaciones que generan bienestar, y hace más de una década se ha podido verificar que esta liberación de dopamina ante estímulos musicales. Y bueno, ¿qué es la dopamina? Y dice que es la que produce la felicidad. Dice la gente que buscando la felicidad
o en la búsqueda de la felicidad requiere un direccionamiento personal, hacerse cargo y trabajar por ello de manera consciente. Para entender este concepto es necesario identificar la diferencia entre placer y bienestar y cómo estos influyen en la construcción de la vida plena. Este neurotransmisor activa un mecanismo cerebral que se llama circuito de recompensa, que hace que tendamos una y otra vez a repetir comportamientos y consumos en busca de esa sensación. Esto es importante por lo que vamos a tratar el día de hoy. En conclusión, la sensación de comodidad tiene que ver con la conciencia de que en nuestras actividades diarias regulemos la liberación de dopamina, así se promueve la liberación de serotonina, se diversifican las actividades y se entiende que el bienestar sin límite no existe. Bueno, ¿por qué te leo o por qué te digo los efectos de la música en el cerebro y en las emociones? Porque en la Biblia encontramos un ejemplo claro de los efectos de la música en la vida del rey Saúl. ¿Qué pasaba en la vida del rey Saúl? Que eran momentáneos y poco duraderos. Cuando se le pasaba el efecto, volvía a ser la misma persona. Entonces eran momentáneos, poco duraderos y sin efectos para cambiar su vida, porque el problema de Saúl era la desobediencia a Dios y su obstinación. Y lo vemos en 1 Samuel 16:23, 1 Samuel 16:23. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tocaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. ¿Te das cuenta? Desde ese tiempo, tal vez Saúl tenía el conocimiento de los efectos de la música en el cerebro del ser humano. Y entonces cuando David tocaba, dice que el espíritu malo se apartaba de él. El problema es que volvía Saúl al mismo estado una vez que pasaba ese sentido de bienestar, ese sentido en donde se sentía ya tranquilo, sentía un placer, pero solamente era algo pasajero. Era algo que Saúl, era más profundo lo que tenía Saúl, que solamente se pudiera curar con escuchar música. ¿Cuál era el pecado real de Saúl? Era la desobediencia, rebelión y la obstinación. Dios da una instrucción a Saúl que matara o hiriera a Amalec, que destruyera todo lo que tenía, que no se apiadara de él, que matara a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos, etc. Pero como leímos aquí, o como lo vamos a ir viendo también, Saúl decide por su cuenta perdonar la vida de Agag, rey de los amalecitas. Y lo mejor del ganado, su pecado fue la desobediencia. Fíjate, la Escritura no dice que era el asesinato ni el adulterio. Es más, en la Escritura no se menciona que Saúl haya tenido varias esposas como el rey David. Y entonces, después de esto, vienen los pretextos o la justificación de Saúl. Saúl no reconoció su pecado y buscó siempre justificarse y culpar a los demás. Esto es importante. Cuando la persona siempre quiere culpar a los demás de su estado, de su vida, siempre va a justificarse y siempre va a tratar de que la gente sea la responsable y no él. Entonces, Saúl se justificó, no quiso entender ni ver su maldad. Su perdón no fue sincero porque puso excusas. Porque de hecho Saúl le dijo a Samuel: yo he pecado. Si aceptó su pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Dios y su palabra. Y él empieza a justificarse porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Ya aquí de entrada Saúl no estaba entendiendo y estaba justificando. Y dice: sí, está bien, hice mal, pero temía al pueblo. Y después viene que Saúl pues no se quiso humillar, sino que quiso quedar bien con el pueblo.
Y entonces Samuel le dice a Saúl: no volveré contigo porque desechaste la palabra de Dios, y Jehová te ha desechado para que no seas rey de Israel. Entonces vemos que después viene la obstinación. La causa de que Saúl no reconociera su pecado fue esa obstinación que lo condujo a la desobediencia y a no reconocer su pecado. Le dice Samuel: oye, Saúl, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Dios? Ciertamente obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Entonces la rebeldía y la obstinación se comparan a pecados de idolatría, hechicería, pues es darle culto al ego. Cuando las personas se obstinan, tienen obstinación en su corazón, es comparado con la idolatría y la hechicería, porque le dan culto a su propio yo. Se creen más sabios que Dios. La obstinación es la dureza del corazón, la terquedad, necedad, ser testarudo. Aquellos que dice la Escritura, duros de cerviz, aquellos que no se quieren humillar delante de Dios. Y Saúl no fue perdonado porque él se había convencido de que había hecho lo correcto, aun cuando Dios había ordenado lo contrario. Entonces Saúl era atormentado por ese espíritu malo de parte de Dios. Y entonces, como él estaba obstinado y como seguía pensando en que él estaba bien, entonces busca quien pudiera consolar en su estado y en esos momentos de infelicidad. Entonces Saúl fue desechado por Dios por no obedecerle a él. Vamos a ver lo que dice la Escritura en 1 Samuel 16, 14 al 18. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. En su obstinación de Saúl, ya no entendía razones. ¿Cómo es posible que buscara a un hombre por consejo de sus criados para que calmara su locura, para que calmara su obstinación, para que fuera liberado de eso, sin entender que cuando se aparta el Espíritu de Dios, viene a la vida de la persona lo que no es de Dios? Y entonces la persona vive completamente atormentada por sus pensamientos y consecuencias de la desobediencia. ¿Qué vemos primero en esto que está pasando a Saúl? Él necesitaba ayuda, Saúl necesitaba ayuda, pero ¿qué pasó? Que sabiendo que su necesidad era Dios, Dios lo ungió como rey, Dios le dio la oportunidad de ser alguien. Pero escucha voces de las personas que le aconsejan: busca un hombre que sepa tocar el arpa, como el mejor remedio para su padecimiento, como el remedio para su melancólica vida y su locura. Y entonces ya por eso te leí el artículo de cómo se segrega el cerebro, esas sustancias que hacen que en ese momento se sienta bien la persona, que se sienta tranquila.
Y entonces Saúl, es lo que hace. El problema no era en ese momento lo que le estaba pasando, sino lo que había en su corazón, la obstinación que tenía Saúl en su corazón. Comenta Josefo, un historiador, dice hablando de Saúl: el poder divino se apartó de Saúl y le sobrevinieron extraños y demoníacos desórdenes, y le trajeron pensamientos que lo asfixiaban, que estuvieron a casi nada de ahogarlo. David fue momentáneamente su médico para su problema. Cuando David tocaba su arpa, no era que eso le curara, sino que la influencia de la música le calmaba sus remordimientos por la gran oportunidad que había perdido de ser un instrumento en manos de Dios. ¿Qué dice Josefo cuando da su comentario sobre esto? Que Saúl, a pesar de que sus pensamientos, todo lo que le estaba pasando, casi lo asfixiaban, lo ahogaban, buscó un remedio muy pequeño para toda su maldad. Y así pasa. Cuando la persona está obstinada en seguir su vida y la persona dice: es que no puedo, no, es que estás obstinado en seguir viviendo de esa manera. Y entonces la gente empieza a buscar remedios caseros, empieza a buscar remedios que le puedan tener o dar una calma momentánea solamente. ¿Qué vemos? Saúl y David reunidos, uno en el ocaso de su existencia como rey, o sea, Saúl, y David floreciente como la luz brillante, que representa al hombre que es favorecido por Dios, David, que Dios le da su gracia en todo lo que hace, y Saúl, un hombre que no era conforme al corazón de Dios, sino un hombre conforme a su propio corazón, porque estaba tan centrado en sí mismo, tan orgulloso, rebelde, que se hundió en las peores tinieblas. Cuando la persona no reconoce la supremacía de Dios, cuando la persona no entiende que su necesidad es Dios, y entonces van a buscar muchas justificaciones y buscarán muchas interpretaciones, muchas salidas a sus problemas, pero realmente eso solamente les traerá un alivio momentáneo a su corazón, a su mente. Este acontecimiento en la vida de Saúl debería de haberlo conducido a Dios, ya que es ahí donde los hombres encuentran descanso para sus almas y descanso mental. ¿Sabes? Cuando la persona constantemente vive una vida en orgullo, en desobediencia, en obstinación a su pecado, su mente, su conciencia constantemente le está acusando, le está redarguyendo. Y entonces eso no le permite ser feliz a la persona, no le permite estar bien, porque siempre está acusada, porque siempre se siente atacada, porque siempre, así como Saúl, va a buscar quién es el responsable y no se ve a sí mismo. Entonces esta situación le tenía que haber llevado a Saúl a buscar más a Dios. Si Dios lo escogió como rey, ¿acaso Dios no podía ayudar a Saúl a salir de esto? Por supuesto que sí. Pero Saúl estaba demasiado centrado en sí mismo. Y no entendía que solamente en Dios el hombre puede encontrar descanso para el alma y descanso para su mente. Cuando todo parece oscuro y todo pareciera que se derrumba, el hombre que confía en Dios, todo lo dejará en sus manos. Porque, amigo, hermano, todos tenemos problemas y dificultades. A todos nos vienen pensamientos y nos vienen dudas y nos vienen complicaciones y todos tenemos ciertos problemas que nos puede llevar a nublar nuestra vista, que nos puede dejar de mirar a Dios. Pero aquella persona que confía en Dios entiende una cosa: correrá hacia Dios, buscará la ayuda
de Dios. Y todo lo dejará en sus manos porque sabe que es limitado, porque sabe que no puede hacer nada. Y entonces todo lo deja en manos de Dios porque sabe que está muy limitado el hombre. ¿Cuál fue la causa de la vida tan miserable que ahora tenía Saúl? Había un pecado oculto, un pecado secreto, que era la obstinación, de la cual nunca se quiso arrepentir, nunca la quiso dejar, lo cual le condujo a esa miseria interna y externa. Ya no solamente era aquí, no era aquí, sino que ya se veía, porque sus siervos, sus sirvientes se daban cuenta. La más cruel y dura batalla que puede enfrentar el hombre es contra su conciencia. Hay personas que se rigen por la pura conciencia y no por la palabra de Dios. Por eso es que la persona siempre tiene conflictos, porque nunca considera la palabra de Dios, sino su conciencia. Y entonces le hace más caso a su conciencia que a lo que dice Dios. Y entonces esa era la batalla, esa es una cruel batalla dura que el hombre enfrenta contra su conciencia. El hombre contra Dios. Y el problema de Saúl es que Saúl tenía hambre de poder. Ya una vez ungido dijo, ¿cómo voy a dejar de ser rey? Mejor me voy a justificar y mejor voy a decir que no es como dice Samuel, sino que fue el pueblo el que me orilló y que yo quise guardar lo mejor del ganado para sacrificar a Jehová. Eso era lo que había en el corazón de Saúl. Quiso engañar a Dios, quiso aferrarse al poder. Por eso es que lo encubrió, lo disfrazó y lo quiso disimular en frases religiosas, se ajustaba a sí mismo y frente a Samuel. Pero ante Dios no podía encubrir lo que había en su corazón. Y es que cuando el Espíritu de Dios se aparta de alguien, ya solamente le queda lo externo, palabras, actitudes. Dios te bendiga, hermano. Dios lo bendiga. Y etcétera, etcétera. Así Saúl. Ya se justificaba y utilizaba frases muy piadosas. Pero no. Lo guardamos para sacrificar a Jehová. Y parecía piadosa la actitud de Saúl. Pero ante Dios no podía encubrir lo que verdaderamente aquí había en su corazón. La rebeldía, la obstinación, la hipocresía. Porque él no quería dejar de ser rey. Él quería seguir siendo el mismo, pero con un corazón que no era conforme al de Dios. Y entonces Saúl busca un remedio demasiado laxo y inadecuado, la ayuda de la música. Podríamos decir que buscó la recreación como un medio de relajamiento, como si las cosas de este mundo pudieran ofrecerle descanso a la mente atribulada del hombre. No es así. Al contrario, cada vez el ser humano se sentirá más vacío y menos completo por las cosas de este mundo. El consejo de sus sirvientes: rey, lo que te hace falta es un cambio. Lo que te hace falta es relajarte. Lo que te hace falta es música, es alegría. Ya no pienses en nada más que en querer satisfacer tus sentidos. Un escritor decía que ningún placer, ningún tesoro puede hacernos felices. ¿Qué remedio era para Saúl? Para un corazón que estaba mal, para una vida que estaba mal. ¿Cuántas personas solamente vienen, escuchan, y lo hemos platicado, pero de esa puerta para allá se acabó? Si se sintieron bien mientras estaban escuchando la alabanza, mientras estaban escuchando la predicación, y entonces viene a su mente una calma, una paz. Y a veces esas son sus experiencias de salvación, experiencias con Dios, porque dicen que se sienten bien. Porque dicen, es que yo no sé qué pasó,
que en ese momento que estaba escuchando el canto, la alabanza, sentí algo bonito. Y saliendo de esa puerta, sigue siendo la persona rebelde, obstinada. El hombre no se sujeta a Dios. La mujer no se sujeta a su marido. Pero aquí dice, sí, es que sentí muy bonito, hermano. Yo creo que Dios ya me habló, me perdonó. Y saliendo contestona, enojona, todo contra el esposo. O el esposo contra la esposa y los hijos. Pero ya tuvo sus 5 minutos de paz, de tranquilidad. Ahora la música, los cánticos cristianos en la actualidad son promovidos como una fuente de salvación, como un toque al corazón del que está extraviado. Conciertos donde la gente es movida por sus emociones, como si los cantos pudieran transformar su vida. Cuando el hombre lo que necesita es a Dios. No conciertos. Las masas se mueven para escuchar al cantante cristiano de moda. Y es más, de repente dicen, oye hermano, ¿ya escuchaste este canto? ¿Ya escuchaste a esta persona? No sabes ni quién es, pero dices, es que me movió el corazón. Y hubieras visto, hasta lloré, hermano, lloré. Entonces yo creo que es de Dios. No, tus emociones se movieron. Te sentiste bien. ¿Cambió tu vida? Bueno, no. Entonces, son puras emociones. Y eso es lo que hay hoy. Multitudes, conciertos. Y dice que hay que ganar a los jóvenes para Cristo a través de conciertos. Pero no hay resultados efectivos en su vida. Entonces curar el problema de Saúl a través de un hombre que sabía tocar bien el instrumento era como querer curar el cáncer con una aspirina. Así es. Como si el canto de David fuera a ser el milagro en la vida de Saúl, cuando el problema era el mismo Saúl, lo que tenía en su corazón. Hay un gran problema actual. Las personas en las iglesias les pasa este mismo. Yo lo nombré el efecto Saúl. Las conciencias de las personas momentáneamente se sienten aliviadas y hasta piensan que están bien delante de Dios porque cantan. Porque levantan su voz. Porque tocan algún instrumento. Y entonces se sienten aliviadas. Porque leen la Biblia, pero después, ¿qué les pasa? Si pudiéramos decir los efectos anestésicos, como si fuera una anestesia momentánea, vuelven a ser las mismas personas, desobedientes, rebeldes, que en lugar de hacerles un bien, se agudiza su problema, ya que entendiendo que tiene una gran necesidad de Dios, no le buscan, y en lugar de un beneficio permanente, hay un daño permanente por el engaño. Y es que si te das cuenta, los lugares se llenan. Están abarrotados. Porque van a los sentidos de la persona, van al sentimiento. Pero la gente se siente bien, porque tiene sus 5 minutos de anestesia y saliendo de ahí. ¿Has ido al dentista? Te ponen anestesia y para sacarte una muela, un diente, y no sientes nada. Pero saliendo empiezas a sentir un gran dolor y un gran problema. Así las personas, cuando les pasa la anestesia, se sienten peor. Porque se siguen engañando. Porque en lugar de un beneficio, hay un daño permanente. Porque se sigue engañando a la persona. Busca a quien le toque el arpa. Quien le cante bonito. Y se siente tranquilo. Déjame platicarte un caso de un joven que acudía a una reunión como esta. Y él me decía
que cuando entraba y escuchaba los instrumentos y los cantos, sentía que ya era una nueva criatura, así de ese tamaño. Pero el joven tenía muchos pecados en su vida. Tenía una vida muy desordenada, pero decía, es que cuando yo escucho los cantos, hermano, es más, escucho la guitarra, la voz del hermano que está cantando, me siento una nueva criatura, libre. Que era otra persona, pero su realidad es que solamente era un calmante para su conciencia atormentada por el pecado. Y entonces, si fuera que la música cura y salva, pues en balde Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. En balde murió Cristo. Si la música cura y la música salva, si para el hombre la música es el remedio, los coros o los instrumentos pueden expulsar el espíritu maligno como el que tenía Saúl, de nada sirve entonces el sacrificio de Jesús. De nada sirve. Si la gente al escuchar ha sido perdonada. Amigo, hermano, nada cura el corazón, la mente atormentada, sino solamente el perdón de Jesús. Saúl, tan cerca y tan lejos de la cura para su mal. Dios estaba ahí. Él ungió y Dios podía ayudarlo si él reconocía su pecado, su obstinación. Saúl hizo uso de David como el hombre quiere hacer uso de Jesús. Y sí admite su poder en la medida que usa. Así como Saúl usaba a David, así el hombre quiere usar a Dios. Lo quiere usar solamente. Y sí admite su poder en la medida que lo necesita, que se siente necesitado. Cuando solamente tiene una gran necesidad, quiere usar a Dios para que calme su problema, para que le ayude a resolver su situación difícil. Así como Saúl usó a David, así el hombre quiere usar a Dios para que le resuelva momentáneamente su problema. Y después se olvida, se aleja, se aparta y quieren, pensando que usan a Dios, pensando que es una servilleta. Así. ¿Me sirvió para algo? Sí. ¿Me sirvió para una necesidad? Sí. Pero ya no me sirve. Qué tremendo en la vida de la persona. ¿Les gusta la música? El oído y la mente se llenan momentáneamente con el canto y por un momento viene la calma a esa mente atribulada. Cuando viene una satisfacción a la vida de la persona, se siente tranquila. Pero el espíritu malo que tenía Saúl podía soportar eso y más y seguir siendo lo que es dentro de él. Claro. El espíritu que tenía Saúl podía soportar los cantos más angelicales, más hermosos, y no le afectaban. Él seguía dentro de Saúl. Así el hombre puede escuchar y puede tener algo en su vida, en su corazón, y ese hombre interior lo soporta todo. Todo. Es más, quítale todo, todos los pecados, pero deja uno ahí, y es suficiente. Así el espíritu malo que tenía Saúl soportaba eso y podía soportar más, pero seguir siendo el mismo lo que estaba dentro de Saúl. Y entonces Saúl no entendía esto.
Pero por ejemplo, nosotros sí sabemos que a Cristo pues no hay espíritu que se le resista. Y no utilizaba la música a Jesús. Lucas 11:14. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que saliendo el demonio, el mudo habló, y la gente se maravilló. No agarró una guitarra, amigo, hermano. No tocó el arpa, el violín, no sé. Mateo 8:16. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Con la palabra de Dios. No se juntó, hermanos, súbanse aquí, vamos a tocar unos cantos para que la gente sea liberada, para que la gente sea sanada, para que la gente sea perdonada. No, con la palabra de Dios echó fuera a los demonios. Marcos 5:7-8. Y clamaban a gran voz, dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios el Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía a Jesús: sal de este hombre espíritu inmundo, y este mismo espíritu oraba en este mundo. Porque le decía a Jesús: sal de este hombre espíritu inmundo. Estábamos hablando del Gadareno. A Jesús no hay espíritu que se le resista. Ni hay pecador que se pueda resistir cuando el pecador va delante de Dios. Cuando la persona va delante de Dios, reconoce su situación. Pero cuando la persona sigue viviendo y aferrándose a lo mismo, ese espíritu sigue obrando en este mundo sobre los desobedientes. Efesios 2:2. Hablando el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, les dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Cuando la persona es desobediente, te pasa lo mismo, vive lo mismo, porque sigue operando el mismo espíritu. ¿Sobre quién? Sobre los hijos de desobediencia. No es cualquier cosa. Fíjate, David adulteró y fue un homicida, pero Dios lo perdonó. Saúl no fue ni un homicida, ni fue un adúltero, fue desobediente y Dios no lo perdonó. No, pues lo que hizo David fue más grave, sí, nada más que la actitud de David fue que se humilló delante de Dios. Y Saúl no, se obstinó, se justificó. ¿Cuántas personas escuchas y se justifican? Yo soy así por mis papás. Es que tú no conoces a mi esposa, tú no conoces a mi esposo. Entonces la voz que el hombre atormentado necesita es la voz de Cristo. La música que el hombre le hace falta en su vida. Pero no esta música que no es de hombre, sino de parte de Dios. Escuchar la voz de Dios. No es la música, no es la guitarra, es la música, es la voz de Dios. Para poder sacar adelante al hombre. Eso es lo que le hace falta al hombre. No, es que a veces, la verdad, con todo respeto, yo a veces veo que la gente pone más interés a los cantos. Y cuando está la predicación, la enseñanza, está durmiendo. Oh, a ver qué va a decir este hombre hoy. Es más, tú chécalo para que veas. Las vistas en YouTube hay más en los cantos que en las predicaciones. Chécalo. Porque a la gente le gusta escuchar las alabanzas y sentirse bien, tranquilos. Y entonces 1 hora así de meditación, de relajación.
Ahorita no me moleste que estoy escuchando los cantos que no escuchan. Y los hijos, mamá, es que tenemos hambre. Ahorita, pues, estoy con Dios. Y la enseñanza, ay, párale, ponla mientras hago la comida. O mientras estoy trabajando, mientras haciendo cosas. La voz, la música que el hombre necesita es escuchar la voz de Dios. Y no voz de hombre. Y lo más importante, que el hombre se decida a obedecer a Cristo. Porque también puedes escuchar una enseñanza, pero no querer obedecer a Dios. Mientras la persona siga viviendo obstinado en su desobediencia, ese espíritu seguirá obrando en su vida para mal. La rebeldía del hombre contra Dios. Saúl perdió el contacto y la cercanía con Dios. A diferencia de David, que escuchaba la voz de Dios, y esa sí era música celestial para sus oídos. ¿Sabes por qué? Porque estaba dispuesto no solamente a escuchar, sino a obedecer. Por lo tanto, su confianza en los momentos más difíciles de David, en su vida, problemas, podía correr no a remedios de hombre, ni actos religiosos. Él mismo tocar, pues si él le tocó para Saúl, ¿por qué no tocarse para él mismo en medio de sus dificultades? ¿Por qué no tocar? ¿Por qué no aliviarse de esa manera? No, David no puso su confianza en ello, sino en Dios. Dos vidas diferentes, la vida con Dios y la vida en rebeldía y en desobediencia contra Dios. Ese gran problema sigue pasando cuando las personas escuchan y piensan que la música es todo. Las alabanzas son una parte importante. Pero no puedes tú poner tu confianza en ello. Tú no puedes depender de momentos, de flashazos en tu vida. Tú no puedes depender de que solamente 5 minutos estés bien y 23 horas y media estés mal. ¿Eso será vida? Te pregunto, ¿será vida? No es vida. La persona insiste y sigue viviendo de esa manera. Y sigue pensando que el cristianismo, que la vida con Cristo es eso. Y que puedo vivir desobedeciendo a Dios. Y que puedo vivir en una abierta desobediencia en contra de Cristo y ser feliz. Ya vimos a Saúl. Qué miserable fue su vida. Porque buscó remedios que no iban a traer felicidad. Remedios momentáneos. Y es que en internet escuchas y te dicen, y la gente cree todo lo que les dicen. Mira, tómate este té y vas a bajar de peso como 40 kilos en una semana. Y la gente lo cree. Ah, mira, si mezclas esto con esto también. Y mira, si haces esto vas a estar bien. Y puede ser que algunas cosas funcionen, pero al final eso no te va a traer ninguna cercanía, ni una proximidad, ni un acercamiento, ni una relación con Cristo. Y entonces vemos ese contraste de David y Saúl. Fíjate lo que hizo David
Porque ya vimos, David sí pecó. Y hubo muchas consecuencias en su vida, en la vida de David. Codició a Betsabé, tuvo relaciones con ella, tuvo un hijo. Y todavía para encubrir su pecado envió llamar a su esposo, a Urías Eteo, quien se encontraba en la guerra, para que se acostase con su esposa y pudiera disimular. ¿Te das cuenta? O sea, sí había maldad en su corazón de David en ese momento. Este hombre no consciente en lo que le había dicho el rey, y se durmió ahí con los guardianes del palacio. ¿Y qué hace David? Envía una carta por medio del mismo Urías a Joab y le dice que lo pusiera en lo más recio de la batalla. Joab hace lo que David ordenó y Urías fue herido y murió. Entonces ya David pudo tomar con libertad a Betsabé como su mujer, pensando que así se iba a resolver el problema, pensando que ya todo estaba cuadrado, que estaba resuelto. Ante los ojos del mundo, el pecado de David fue muy cruel y digno de la mayor condena. Y obviamente el pecado de David no quedó sin castigo, pero no fue desechado por Dios. El hijo que tuvo a causa del adulterio murió. Su hijo Amón violó a su hermana Tamar. Absalón, hermano de Tamar, vengó a su hermana, y Tamar matando a su hermanastro Amón. Absalón se rebela contra su padre David e intenta tomar el trono. A la vista del pueblo, Absalón se acuesta con las concubinas de su padre. Absalón muere a mano de Joab contra la voluntad de David. Era evidente, David, todo lo que estaba en su vida, pero reconoció su pecado y se arrepintió sinceramente. Segunda de Samuel 12, 13 al 14. Segunda de Samuel 12, 13 y 14. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová te ha remitido tu pecado, no morirás. ¿Te das cuenta? ¿Qué le dijo Dios a David? O sea, más bien David le dijo a Natán: reconozco que pequé contra Dios. Saúl, ¿qué hizo? Se obstinó en su pecado, se lo guardó, no lo reconoció. Y David dice: entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, te ha perdonado, no morirás. Hubo consecuencias, sí, pero las enfrentó. Y entonces David podía enfrentar la vida, y no solamente con curas momentáneas. Fíjate lo que dice el Salmo 61:2. Salmo 61:2. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti. Cuando mi corazón desmayare, llévame a la roca que es más alta que yo. David entendía algo, lo que Saúl no hizo, que Dios estaba más alto que él. Pero que solamente él era quien pudiera ayudarle a salir de todos sus problemas, de todo lo que hizo. Fue grande su maldad de David. Decía David: desde los confines de la tierra clamaré a ti. Entonces decía: ¿qué diferencia podemos encontrar entre la solución momentánea que quiso tomar Saúl con remedios momentáneos y David, que en este salmo nos deja entender que a pesar de lo que había pasado, de que podía haber estado en dificultades a causa de su maldad, en esos momentos muy difíciles en su vida, podía entender que en donde estuviera y como estuviera, podía ir a Dios. No recurrir a la música, sino que tenía y podía ir a Dios.
orar a Dios, buscar el favor de Dios, aún en esas situaciones deplorables, problemáticas. Oye, se murió su hijo a causa del pecado, le matan a sus otros hijos, el otro viola a la hermana. Imagínate todas las cosas que estaban en la mente de David, pero él tenía claro algo. Donde esté y como me encuentre, puedo clamarle a Dios. Le puedo orar a Dios y buscar su favor. Aunque se sintiera una persona excluida de las ventajas que gozaban los demás, o incluso de un trato por ser considerado inferior, él entendía: yo puedo clamar, buscar a Dios, porque ahí está. Porque ahí está la diferencia de la persona que se obstina en su maldad, en su desobediencia, y sabe que Dios le puede ayudar, pero no lo hace, porque no reconoce a ese Dios que le puede ayudar. David sí lo sabía. No se sentía tan desesperado como para dejar de orarle a Dios. O sea, no se sentía ya tan desesperado como para empezar a buscar, ir con la bruja, ¿no? Ir con la vidente, como lo hizo Saúl. A que le leyeran las cartas, a buscar en otro lado. ¿Qué me depara el destino? No. Sino que entendía y tenía una claridad. Por muy desesperado que esté, no puedo dejar de buscar a Dios. Sino todo lo contrario. David en sus dificultades encuentra algo y hay algo. Suficientes motivos para multiplicar su clamor con fuertes súplicas a Dios. Entendiendo que era el único que podía sacarlo adelante, que era el único que le podía ayudar. Y entendía que solamente Dios podía hacerlo. A pesar, los judíos tenían una idea que solamente cerca del tabernáculo se podían sentir seguros, y cuando estaban lejos se sentían que estaban alejados de la presencia de Dios. Pero David entendía algo, que no hay límites ni fronteras para clamarle a Dios, y que Dios escucha, pero alguien que reconoce su rebeldía, su desobediencia, y que ahora quiere ser obediente. Entonces te das cuenta cuando la gente dice: es que yo no puedo. No quieres, es diferente. Es que yo sí quiero. Pues deja tu rebeldía. Deja ser tan obstinado, obstinada. Deja ya solamente de buscar tus 5 minutos. Por eso dice: clamaré a ti. Porque si no se hubiera decidido clamarle a Dios, podía caer en una desesperación y hacer las cosas a su manera. Tal vez caer en desobediencia como Saúl. Fíjate, es tan triste la vida de las personas, en el caso de Saúl, que David lo consolaba con la música y después lo quería matar. Cuando la persona vive obstinada, desobediente, se amarga contra la gente. Es que ese que está allá arriba solamente nos condena. Es que solamente nos dice: ¿qué día no quiere que vengamos? Así Saúl. David lo curaba, lo calmaba y luego lo quería matar. ¿Quién le ayudó? Amigo, nosotros lo que hacemos es abrir las Escrituras para que tú puedas conocer al Dios vivo y verdadero. Y cuando la gente no encuentra o escucha lo que quiere, se va. Y se va hablando, y se va diciendo, y se va criticando a aquellos que le quisieron hacer un bien. Es más, se amargan contra Dios cuando fue el principal que le quiso ayudar y le quiso hacer un bien en su vida.
Cuando el hombre deja de buscar a Jesús, alcanza sus límites. Ya no hay más allá. No hay más allá que luchar en sus propias fuerzas. David no pensaba siquiera un momento en buscar ayuda en otras cosas o en otros dioses. También decía, cuando mi corazón desmaye. ¿Qué nos quiere transmitir David? Él decía que aunque las olas inmensas de los problemas me pasen por encima, que me vea rebasado y me cubran, y no solo su cuerpo, sino también su corazón y su mente. Cuando el corazón se siente asfixiado, David oraba. Y obedecer tal vez se le podía hacer difícil, pero David tenía una claridad. Cuando te desobedecí, casi me pierdo. Cuando te desobedecí me fue mal. Cuando fui rebelde me fue mal. Ya no quiero ser así. El hombre tiene la oportunidad de acercarse a Dios, a Jesús, quien puede resolver todo aquello que está velado para el mejor remedio de este mundo, para el mejor cantor de amores, para aquel que le gusta que le endulcen el oído. También entendía David que los grandes triunfos de la fe siempre han tenido lugar en los tiempos más oscuros. Y él sabía de esto, amigo, hermano. Todo lo que le pasó a causa de su maldad, lo único que entendió era que por muy complicado, cuando todo se viene encima, la tribulación debería de llevar al hombre a acercarse a Dios para suplicarle su auxilio. Y así clamaba el salmista, clamaré a ti. Sabía que Jesús estaba tan cerca de él para ayudarlo. Y Saúl tenía tan cerca a Dios y tan lejos a la vez por la maldad que había en su corazón. Y entonces David decía, llévame a la roca inaccesible para mí. ¿Eso qué es inaccesible para mí? Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo, decía David. A esa roca que es inaccesible para mí. David contemplaba a Dios como su alto refugio, poderoso y seguro. Pero al estar confundido por alguna razón, David no alcanzaba a encontrarle, pero solamente reconocía, soy débil, soy limitado. No logro escalar hacia ti, Dios. No logro llegar a ti. Guíame a ti, porque tú estás firme. Eso era lo que hacía David. No puedo. Llévame a esa roca que es más alta que yo. A ese lugar, en esa roca firme. Guíame hasta allá. Porque sé que tú, en ti estoy seguro, porque tú estás firme. ¿Quién es esa roca firme? Primera de Corintios 10:4. Primera de Corintios 10:4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Ahí es donde el hombre puede ir. Ahí solamente es donde la persona puede encontrar a su vida atribulada y atormentada. Y la roca era Cristo. Y es que Jesús es seguro, ¿sabes? Porque fue pasado por unas tremendas pruebas, tentado, y en todo salió victorioso. Porque sus palabras son vida
y no momentos pasajeros y eventuales en la vida del hombre. No, es que cuando viene Cristo a la vida de un hombre, no es pasajero, no es momentáneo, es para toda la vida. Porque Él prometió que iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo, todos los días. Entonces, Jesús no solamente viene a traer momentos placenteros a la persona, eventuales, chispazos, como te decía. Porque sabes qué, hermano, amigo, ese Dios sabe lo que es tener problemas. Sabe lo que es tener dificultades. Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. David sabía eso, que Dios se podía compadecer de sus debilidades. Por eso decía, yo no puedo llegar hasta allá, es demasiado alto. Y por eso clamaba a Dios por su ayuda, por su auxilio. Jesús no quiere que tú vivas como Saúl, atormentado, y te digo, conformarte solamente con momentos aislados de paz. Que ahorita te sientas, estoy entendiendo y me siento tranquilo. Pero ¿qué va a pasar cuando llegues a tu casa? La gritería nuevamente, los celos, los rencores, las amarguras. Dios no quiere eso en tu vida. Que vivas atormentado y con momentos aislados de paz solamente, con momentos de tranquilidad. Él quiere que sigas adelante en la búsqueda de tu salvación. Y si eres salvo, hermano, en la fe del Hijo de Dios, que trae calma y sosiego a las almas, que trae calma y sosiego a las conciencias más atormentadas, porque para Dios no hay imposibles. Para ti, para mí, es imposible, pero para Dios no hay nada imposible. En este mundo que no conoce más que chispazos de paz y de felicidad, Cristo viene a hacer la paz que tú y yo necesitamos. El Espíritu de verdad es quien proporciona esto. Y el espíritu malo solo trae destrozos y muerte a la vida del ser humano. El Espíritu Santo es vida. Es vida. Trae paz, alegría y gozo en el corazón. Juan 14:27, y con esto terminamos. Palabras de Jesús. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz que Dios da no es como la del mundo. No fue la solución que buscó Saúl. La paz que Dios da, no hay turbación. No hay miedos, no hay temores. El perfecto amor de Cristo echa fuera todo eso. En el perfecto amor se echan fuera todos los temores. Y ese perfecto amor es el de Dios, es el de Cristo. Cierra tus ojos, por favor. ¿Cuántas veces
¿Cuántas veces te sientes así, atormentado, atormentada? Pero a veces te quieres justificar y le puedes culpar a muchos, a las circunstancias, a las personas. Pero realmente no has entendido algo, que el problema que tienes es con Dios a causa de tu desobediencia. A causa de esa falta de temor reverente a Dios. ¿Pero por qué me pasan todas estas cosas?, dice la gente. ¿Por qué no le echas una miradita a tu vida y te vas a dar cuenta de algo? Que has sido rebelde, obstinado, y que solamente has querido calmar tu conciencia, venir aquí. Y si no es aquí, buscas otro lado para sentirte bien, para no sentirte tan mal. Yo ya no soy como los de allá afuera, porque yo sí vengo los domingos. Canto muy bonito. Me salen también el falsete, dicen. Me sale también el sostenido. Pero no sé, eso no te sostiene. Has buscado mal remedio para tu vida. Es solamente acostumbrarte a ir o venir a un grupo. Y es más, si hoy no toca el hermano fulano, no escucho. Si hoy no toca tal, no escucho. Como si fuera el remedio para tu vida. ¿Por qué no encuentras la paz? ¿Por qué no escuchas? ¿Por qué no escuchas la voz de Dios? Qué triste es la vida atormentada de las personas. Es que ya volví a caer. Es que volví a hacer lo mismo. Y es que quiero salir de esto, pero no puedo. Porque eres obstinado, eres obstinada. Eres rebelde. Por eso no puedes. Es que no quieres dejar lo que hay en tu corazón. Ay, sí, hermano, le pido a Dios. Es más, yo sé que Dios me escucha. El problema es que no has querido dejar tu desobediencia. Si tú dejaras eso, David hizo muchas cosas malas, pecó y fue muy desagradable a Dios y a los hombres, pero reconoció que sin Dios no podía. Y Saúl buscó los remedios de este mundo. Por eso hoy entiendes por qué estás así. ¿Por qué siguen pasando los años y no cambia nada? Ya deja de justificarte como Saúl. Es que el pueblo fue el que me dijo. El pueblo me incitó a que hiciéramos esto. Ya deja de echarle la culpa a los demás. La mujer que tú me diste, Dios. El hombre que tú me diste, los padres que tú me diste. No, hay rebeldía en tu corazón. Eres obstinado, obstinada. Y ahí seguirás. Siempre atormentado por tu conciencia. Deja de confiar solamente en los cantos.
cosas que no van a transformar tu vida. Cristo es el único. Deja de mirarte a ti. Ay, pobre de mí, hermano. Es usted muy duro. Dice muchas palabras fuertes. Yo no las digo, lo dice la Escritura. Pero ojalá fuera así, porque hoy tendrías que clamarle a Dios y decir: Señor, he sido un rebelde y estoy lejos de ti. Porque van a pasar años y años. Y tal vez gente buscará una reunión. Y buscará, y buscará, y buscará y no lo hallará. Porque estaba tan cerca de Dios la oportunidad y la rechazó. Cuando dejes tu rebeldía, tu obstinación de una cosa, las cosas las verás diferente. Porque podrás observar que tú y yo somos tan pequeños delante de Dios. David lo sabía y por eso decía: clamaré a ti, te voy a buscar. Tú conoces mi corazón. ¿De qué me pudiera esconder? ¿Qué pudiera hacer para aliviar mi mente, mi corazón vacío, mi corazón atormentado? Más que ir a la roca, y la roca es Cristo Jesús. Corre a Él, busca a Él. Padre, te damos gracias por tus misericordias, Señor. Padre, porque nos dejas entender que el problema somos nosotros mismos. Porque tenemos tan lleno a veces nuestro corazón de ese ego, de que somos nosotros solamente, y ya no nos permite buscarte, Señor. Ayúdanos, porque hemos puesto tal vez nuestra confianza en solamente la música, las alabanzas. Y es cierto, nos hemos sentido tranquilos, pero después hemos ido y llegado y entendemos que somos la misma persona, que nada ha cambiado, porque el único que cambia las vidas eres tú, Jesús. Déjanos buscarte cada día. Aquellos que sabemos que podemos recurrir a ti, que podemos ir a esa roca firme que eres tú, y que aunque vinieran los vientos, las aguas, y se anegara todo, tú sigues firme. Padre, ayúdanos. Ayúdanos no solamente a decir que necesitamos, que tomemos decisiones serias en nuestra vida. Este es un mal que no solamente aqueja a la iglesia. En todo el mundo la gente es desobediente. Padre, ayúdanos. No queremos ser como la religión cuando dicen: vamos a echar fuera hoy el espíritu de borrachera, el espíritu de desobediencia, el espíritu de rebeldía. Y ahí están las personas, lo suben y hacen una oración y dicen que ya el espíritu dejó a esta persona de la borrachera, y después llega a los 8 días, ¿qué pasó? Todo borracho, se volvió a meter el espíritu. Son engaños. Lo que tú necesitas es a Cristo en tu vida. Lo que tú necesitas es un compromiso serio con Cristo. No seas rebelde, obstinado. Deja tu ego
Eso no te va a llevar a nada. Bueno, sí, te va a llevar a que tu vida sea más desdichada. Eso sí. Padre, ayúdanos, por favor. Padre, ayúdame a mí, porque no quiero verme como Saúl, Señor. Y a cada uno de mis hermanos, de los que vienen, que escuchan, ayúdanos para nunca, Señor, tener un corazón así. No queremos guardar apariencias, Señor. Porque de ti, ¿qué podríamos esconderte? Padre, muchas gracias por tu palabra. Ay, Señor amado, gracias por recordarnos, por hacernos entender, Señor. Gracias, Jesús, por tus muchas misericordias, Padre. Te doy gracias por tu palabra, Señor. Muchas gracias, Jesús, por tu amor y tu paciencia para con nuestras vidas, Señor. Gracias, Jesús. Amén y amén. La reunión está terminada. Cuídense mucho, ya está lloviendo. Que Dios le bendiga. Y cualquier cosa, cualquier sugerencia, comentario, estamos para servirle. ¿Alguna necesidad? Estamos para servirles. Que Dios le bendiga. Hasta luego.